vamos a meter en el debate de la educación sexual integral. Es ley en la Argentina, pero hay toda una movilización de un sector de familias religiosas y de evangélicas y católicas planteando que no quieren y están en contra de una modificación que se está discutiendo en el Congreso para que la educación sexual sea la misma en todas las escuelas y que no pueda, como ocurre hoy, según dice un artículo de la ley, adaptarse al ideario de cada escuela. Vamos a plantear este debate con, tenemos dos de un lado, dos del otro, sí, es bastante elocuente también en ese sentido. Amalia Caballero preside la Sociedad Sembrar Valores, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Alejandro Cruz es pastor evangélico. Buenas noches. Claudia Munarriz Arce enseña clases de ESI en las escuelas primarias. Exactamente. Ahí está, es profesora de Educación Sexual Integral. Y la doctora Diana Pascualini es pediatra, especialista en temas de adolescencia. Buenas noches a todos. Buenas noches. A ver, ¿por qué se movilizaron el domingo con Mis Hijos No en una marcha frente al Congreso? Mira, creo que se movilizaron, yo no estuve participando en esa movilización, pero justamente porque estamos muy interesados en que realmente se dé la educación sexual, que los colegios y los padres tengamos la libertad de educarles a los chicos, no solamente en educación sexual, sino en todo, con libertad, de acuerdo con, o sea, que no sea el Estado el dueño de los hijos, sino que sean los padres y los padres puedan tener la libertad de elegir la institución donde quieran que sus hijos sean educados. Ahora, entonces, queremos que tengan una educación sexual con la perspectiva, con una perspectiva que nosotros le llamamos perspectiva humanista o personalista, porque la educación sexual que se viene dando con las directivas del Estado ha demostrado un fracaso, unas debilidades muy fuertes, justamente por no haber logrado el consenso de la sociedad y ni el apoyo de la familia. A ver, así, creció el aborto. Creció el embarazo adolescente, sí, y aumentaron terriblemente las enfermedades de educación sexual. A ver, perdón, de transmisión. De transmisión sexual. Entonces, me parece ahí es donde está el conflicto, me parece, más que nada. Hay un drama, que lo estamos viendo, que lo contaba yo hace un ratito, hoy la escuela de Jujuy, 30 chicas embarazadas sobre 200 alumnos. Te quiero decir que eso lo desmintieron, digo, porque yo también recibí esa información. Bueno, pero de todas maneras, es tremendo igual. En el mundo caen los 30, embarazos 15, no deseados y en el norte de la Argentina han subido, ¿no? En la Argentina estamos con una problemática que se agravó. Hay que tener cuidado con la información. ¿Pero por qué se agravó? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que en muchas de las escuelas, tanto en todos los niveles, inicial, primario, secundario, cuando no están o no se puede implementar la ESI de forma efectiva, no hay espacios de reflexión. ¿Estos espacios de reflexión para qué sirven? Para que toda la comunidad educativa, familias, docentes, directivos y estudiantado puedan manifestar dudas con respecto a la sexualidad. Pero la sexualidad no entendida únicamente como genitalidad o como sexualidad reproductiva, sino en todos los aspectos que abarca la sexualidad. O sea, se puede expresar de diversas formas y está influida por cuestiones políticas, afectivas, sociales, que es lo que, por eso, la ley de educación sexual integral es integral. Justamente. Ahora, Diana planteaba recién, no quiero que el Estado me diga, como dice... No, Diana es ella, yo soy María Amalia. María Amalia, perdón, planteaba para preguntarle a Diana, justamente dice, bueno, en materia de educación sexual no en quiero general, que pase como con otras materias, que el Estado me baja el contenido. Yo estoy de acuerdo con que el problema del embarazo adolescente es un problema de salud pública. Así que creo que el Estado tiene que bajar líneas, es su obligación. ¿El Estado tiene que bajar línea? Absolutamente. El Estado, además, en este momento está haciendo o empezando a hacer una gran campaña de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Y la única forma de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia es con educación sexual. Es cierto que la educación sería ideal que lo dieran los padres en sus casas, pero nosotros sabemos que esto no es posible para todos los padres y por el otro lado sabemos que el embarazo adolescente es mucho más frecuente cuando no hay diálogo en la casa, cuando hay violencias y cuando hay abusos. Y esas chicas, si no tienen educación sexual en la escuela, no tienen oportunidad de saber cómo cuidarse y cómo cuidar al otro. Así que la educación sexual debe existir. La ley 2006, que se aprobó en el 2006, es una muy buena ley. Si se mejora para mejor educar y mejor prevenir, bien. Pero hay que tener cuidado de que ese sea el objetivo y no el contrario.
A ver, Y el hecho, acuerdo. quiero aclarar algo de Jujuy. Las provincias del NOA y del NEA tienen un alto número de embarazos adolescentes. La proporción de embarazos adolescentes en el norte llega al 23-25%, que es igual que los países más pobres de América Latina. Mientras que Capital Federal tiene solamente un 6% de promedio de embarazos adolescentes. Esto tiene que ver no solamente con la educación, sino con factores culturales y factores socioeconómicos. Se sabe que las familias que tienen menos recursos son las que menos insisten en la educación de sus hijos. ahora general es así. Alejandro Cruz, que es pastor evangélico. Alejandro, ¿ustedes están bien con esta ley, tal como está? Sí, perdón, María, me quedé pensando en todo lo Sí, que dijeron. dale. Quisiera retomar un poquito. Para mí está bueno que la mesa sea redonda porque en verdad yo no creo que estemos enfrentados en esta mesa. Personalmente, y creo que lo hablamos un poquitito el otro día en la radio, tanto las escuelas confesionales y la historia de la historia moderna, el movimiento cristiano ha sido un gran generador de cultura. Digo, Harvard. No, pero está ha bien, generado vamos, perdóname, escuelas. pero vamos, No, está bien. vamos al asunto. O sea, Entonces, ustedes- yo estoy de acuerdo, por ejemplo, la ley del 2006 me parece fantástica. Ahora, se aprobó en el 2006. No puede ser que la columna vertebral de dicha ley esté basada en una ley que se aprobó en el 2012, que es la de perspectiva de género. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? Durante los 6 primeros años de que se aprobó la ley, que no tenían contenido y no lo pudieron dar. A ver. Para mí tiene razón ella. El tema acá es educar. Y considero que la doctora está, pero extremadamente en lo correcto cuando dice que el problema no es solamente de la ley de educación sexual integral, sino que hay una cosa de socioeconómico. O sea, no es casualidad que el NOA sea el sector más pobre del No, está país. bien, pero ustedes plantean que la ley, que el contenido está basado en la ideología de género. Bueno, es que ahí hay un problema que me parece que es lo que le está diciendo, que hay una ley de educación sexual y posteriormente hay una ley de instalar la ideología de género de manera transversal en el país. Entonces, ocurre que ahora lo que quieren hacer es que la educación sexual solamente se pueda dar desde la ideología de género. El problema que tenemos con la ideología de género, por lo menos yo y la gente con la que trabajo, que estamos desde una perspectiva personalista, la primera es que las ideologías de por sí son totalitarias. O sea, una ideología es como que no es abierta, no es pero, o sea, la conversable. ideología de género es... Y tiene un problema serio la ideología de género que te voy a decir que es esta. Dialoguen un poco más, porque si no se bien, no, yo no sabía. Creíamos que teníamos No sabía cuánto decir. No, está bien. No, suéltense un poco más, La porque ideología, ahí está toda la ideología debate. de Lo que género, el pasa problema, es que yo para, creo déjame que que termine la idea que estaba explicando y ya está. La ideología de género, el problema que tiene es que considera el sexo, al cual llama género, como una construcción cultural. Yo Mientras creo que estoy diciendo barbaridad. ¿Puedo? Ahí puedo ¿Puedo? disentir. Hay una confusión. Dale. Sí, 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 si yo querés quería terminar la idea, No, lo que pero- yo quería, en realidad tenía razón. Yo debería haber explicado mi perspectiva de que ella... No, quedémonos acá, porque si no... Sí, Dale. no, la perspectiva que nosotros tenemos es, hay una realidad científica, biológica, biopsicosocial y cultural que hace que cuando vos nacés seas nene o seas nena. Y además eso Bien, pero para. soltemos un poco la palabra, Ahora porque sí si eso no, se me- define- ahí está. ¿Puedo Sí, agregarlo no. algo desde la ciencia? Dale, sí, desde la ciencia. A mí también Yo- me gustaría explicar Primero de algo, todo, porque no... Si hablan un poco es más cortito, cierto, hablan Dale, todos, dale. así no cierto se que cuando quedan... Vamos. todos nacemos, es decir, no todos, porque por supuesto que hay chicos que nacen con Hay excepciones, claro. órganos masculinos y femeninos. En realidad, cuando los ¿Tiene chicos una idea de na- qué porcentajes son? son muy poco el porcentaje, muy poquito. Estamos hablando de 0,1, 0,2. No importa. Esto ¿Cómo no no importa? es lo que tiene trascendencia ahora por lo que yo Bien. quiero hablar, sino que lo que importa es que después ese chico, después cuando nace, aunque tenga los genitales de varón o genitales de mujer, y que esto define el sexo genético, No es así. puede ser que por distintos factores epigenéticos que son ambientales, ese chico de a poquitito no se vaya sintiendo ni como hombre a pesar Doctora de tener Pascualini, genitales discúlpeme hombres. que le Pero- interrumpa, Ya a mí me porque gustaría se vaya también- es que ella es sintiendo doctora y mujer. no puede decir Estoy que los hablando genitales, epigenéticamente. pero no puede ser que los genitales sean lo que Espere, definen a mí me el parece sexo, que porque una no es cuestión- así. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Pero Una dijiste- persona que nace con sexo masculino
con el tiempo puede llegar a ¿Pero dónde sentir está por el sexo? distintos factores ¿Con cuánto tiempo? desconocidos Igual. y en distintos momentos. Si no Y se conocemos cree los que factores. intervienen factores epigenéticos, que es muy fácil de explicar en una mesa de ciencia y muy difícil de explicar en la televisión. Puede llegar a suceder que con el tiempo no desea pertenecer al sexo que tiene. Y eso tiene que ver, y eso es lo que llamamos género, Género. la A mí me- identidad. Y yo desearía yo medir rescato- 1,90 y mido 1,50. ¿Qué Bueno, te Yo parece? rescato un poco lo que dice la doctora con respecto a que es importante No hay diferenciar ideología de género, lo quiero que aclarar, ¿eh? lo no que- existe la ideología de género. Es una fantasía, una creatividad. Esto no que me viene- puede decir. Bueno, Eso no me en puede sí, decir. es hay una importante ley- igual que sí, respetemos pero- la palabra ley porque dice que si hay que no- educar según la ideología de género. No existe ideología de género. Bueno, La pero ley a no buscar dice. la ley. No, la ley dice la ley. No, No, la la de otra, la de perspectiva. la del 2. Perspectiva de género. Perspectiva. Es Nada que ver importante, ideología con es importante perspectiva. que podamos diferenciar lo que es sexo biológico y lo que es el género. Exacto. El género es una construcción cultural Exacto. y una construcción social. El sexo biológico es la, Es la la ciencia. genitalidad con la que nace la persona. No. La construcción Estás cultural equivocada. también es ciencia. Las ciencias sociales, la antropología, Sí, viste, yo sabía. son ciencias Pero- también. Sí. Pero es importante esa diferenciación, ¿por qué? Porque las personas que no se sienten identificadas con el género que le asignaron al nacer, que puede ser ¿Quién se lo masculino, asignó? ¿Quién se lo femenino. asignó? ¿Cómo? ¿Quién se lo ¿Que le asignó? asignaron? Cuando un nene nace con pene, le asignan que es ¿Quién un se varón. Pene y No. qué más. ¿Quién le asignó? Pene y qué más género? nace. Al momento de Nació nacer, por los cromosomas. Los Ah, ok, los cromosomas cromosomas, son los que entonces los determinan cromosomas mandan. si vas a hacer mandan. ¿Quién manda? XX Pero entonces los o cromosomas XY. mandan. Por eso, No, hay que los decir que soy cromosomas XX, naciste es una XX. más Digo, yo reconozco- No nos pisemos. expresión de los cromosomas y de los genes. Es una más. Pero además puede pero- llegar a suceder que por distintos factores que Pero lo tiene que pasa, ver lo ambiental doctora, es que en y lo que que va tiene de la que ver charla con dijo lo 3 veces evolutivo. puede pasar, Y- quizás Sí, puede ocurre. pasar. Pero no sabemos. Pero perdóneme Yo un creo minuto, que- perdóneme un minuto. Y se Que no estoy sabe. negando, digo, no estoy negando. Que pueda pasar. Yo Se- no se sabe estoy que puede negando, haber factores no sé quién genéticos y sabe, pero factores porque digo, ambientales. todo es Mire, demasiado. yo estudié un montón. Pero me No, perdona, De todos los artículos que leí. me perdona Ah, no, sí, amor, con artículos no vamos a ninguna Se parte. sienta tranquilamente, en un año sabrá tanto como yo. me perdona No, Mientras tanto, señora. Asumiendo de que no sé, asumiendo que no leí. que hay cosas que no leyó, Digo, que no no, sabe. por eso Está no leí. asumiendo. No, digo, Bueno, no es una yo buena, creo que- no es un buen Perdóneme un escalón. minuto, No tiene que ver con perdóneme un los seres minuto, perdóneme un comunes. minuto, doctora, perdóneme, así ordenamos un poco, porque si nos Arrancamos re de pisamos tampoco acuerdo se y- escucha. Que le quiero preguntar a Claudia, que es la que enseña ESI en este momento, ¿qué tipo de contenido hay? Porque ustedes están planteando... Pero vos nos que están mostrando que ahí el está muy bien. contenido. Y, ¿cuál es, digamos, este es el contenido que ustedes no quieren? No es que no quiera. Lo que pasa es que le dicen al chico, lo que las chicas, las señoras están diciendo acá, que es que el sexo depende de el género depende de su gusto. Bien, hagamos un punto, pues le acabo de preguntar a Claudia, hagamos un punto Dale, acá. perfecto. Claudia, ¿qué es lo que enseñan ustedes en base a los materiales del Ministerio de Muy Educación? gracioso. se enseña todo el tema de respeto por la diversidad y esta Eso sí, diferenciación está que muy estábamos bien. Ahí hablando compartimos, de... el respeto, libertad. Pero dejémosle diversidad. terminar, Claudia, un minuto. Desde los contenidos de educación sexual integral se busca justamente eso, reforzar los vínculos de los niños y niñas entre ellos mismos y entre ellos en su propia individualidad y particularidad, y que justamente puedan respetar la diversidad. Muy ¿Para bien. qué? Pero también respetar todas las diferentes identidades que están en esa diversidad. Las identidades binarias, que son las reconocidas como varón Las y mujer, científicas, las y científicas. las identidades no binarias, que podemos discutir por horas. Binario si son- es varón-mujer. Exactamente. Lo que ustedes dicen es que ustedes enseñan, para que entendamos más Sí, o menos sí, la sí. discusión, hay muchas cosas que ustedes ya sobreentienden, pues están metidos en este debate. Pero digamos, o sea, vos decís, vos que enseñás, Claudia, la ESI en la Ciudad de Buenos Aires, en el primario, enseñás una cosa que dice que decís que no es binario, hombre-mujer, la No, sexualidad. dice Es que binario. enseña las dos. Dice que enseña Es binario y no binario. Se enseña que existen, porque existen identidades intersex, existen identidades trans, identidades travestis, y ya el hecho de que ¿Qué existan, porcentaje? se tiene que enseñar a que se puedan justamente respetar. ¿Para qué? Sí. Para no caer en situaciones Totalmente. de discriminación. Totalmente. Ahora, me parece que si hablamos de Totalmente. situaciones de discriminación, Sí. deberíamos tener todos la capacidad de tener el espacio de expresar lo que todos pensamos. Eso Que es muy no solo- importante Bien. en las clases de ESI. Claro, Los no, no, pero docentes porque no de ESI pasa- porque hay una particularidad manifestamos- con lo de ESI. Déjame terminar un Sí. segundo para terminar de O lo expresar la charlamos idea. mientras que lo decís, pero sí, decilo. Justamente los docentes nunca vamos a bajar una opinión personal. No, ¿sí? jamás. Vas Lo a que bajar se la busca opinión del Estado. No hay Lo que La se ideología de busca- género. Lo que se busca justamente es que
los niños y niñas puedan tener y conocer que existen diferentes identidades en el entramado de lo social y que todas esas identidades deben ser reconocidas, deben ser respetadas y tienen el derecho a no ser discriminadas. ¿Por Bien. qué? Porque si son Bien. discriminadas, Bien. caemos en que esas Bien. identidades no pueden Bien. ejercer plenamente los Bien. derechos que como personas y ciudadanos y Bien. ciudadanas tienen. Bien. En eso Entonces, estamos de acuerdo. tenemos un punto Flavia. de acuerdo Ahora, lo único que importantísimo. pasa ahí es que, y es puntual, y tiene que ver con la modificación, que es de lo que hablamos, es que cuando hablamos de lo sociocultural y de lo que la doctora, de todo lo que estábamos hablando recién, lo sociocultural se construye, hay gente que en el tiempo elige una cosa distinta, pero hay otra gente que no. Y esa De otra acuerdo. gente Y eso también tiene... obvio, y eso entonces- también es totalmente respetable Exacto, y por totalmente eso es está. que la Esta- modificación del ESI carece A ver, de para piso. que se entienda. Hoy el ESI tiene un artículo, la educación sexual integral, que dice que las escuelas pueden adaptar a su propio ideario. Que tiene que ver con el ADN porque fueron contenido. creadas. Entonces, las escuelas religiosas. No, Entonces, todas las escuelas. No, todas las escuelas. bueno, está bien, pero las escuelas públicas, No, laicas, públicas. dan el contenido. No. Yo te digo, perdón, que disculpe No, pero que está te diga bien, que no. termino la idea, dale. termino la idea. Sí, Ahora no pero- estamos hablando de lo más importante, me Sí. parece. ¿Eh? Pero termino la idea y ahí vamos. Entonces, el punto es, ese artículo permite que las escuelas adapten a sus valores o a su ideario el contenido. Y está bien. Que fue creado socioculturalmente por la razón por la cual se hizo la escuela. Bueno, termino. Entonces, ahora hay un debate por el cual se quiere eliminar ese artículo Claro. y las escuelas fundamentalmente religiosas no quieren que No. ese artículo se elimine porque dicen me va a bajar el contenido del Estado. Doctora, ¿usted qué dice? Mire, yo creo que las escuelas siempre enseñan según su ideario. Esté escrito o no esté Exactamente. escrito. Es así. Es decir, Bien. la ley del ESI promueve el afecto, promueve el cuidado del propio cuerpo, promueve el Totalmente, cuidado del sí. otro, promueve la no discriminación por la diversidad sexual, está de acuerdo con todas las definiciones científicas de lo que nosotros creemos que es sexo, género, orientación y expresión de género. Es decir, todo esto. Pero lo más importante es que el fundamento de que exista la educación sexual en las escuelas tiene que ver con la prevención de cosas que son claves en la vida sexual de una persona. Es que nadie sea abusado por el otro, que es la prioridad máxima, que nadie sea violentado, que todo el mundo conozca los métodos anticonceptivos y para qué sirven, para no quedar embarazadas cuando no lo desean o no lo planifican. Ahora, perdone, doctora, que ahí le- sepan que el preservativo es clave Para para, la transmisión evitar sexual. las infecciones Ahora, de transmisión Para sexual. las Tema- enfermedades no, para el embarazo. Para las Es infecciones el preservativo único es el único método exactamente. anticonceptivo que Bueno, la evita verdad las que ha crecido infecciones de más de un transmisión 30% con el uso del preservativo. es el No. preservativo. Está bien. No, Ahora, la gente no aún- usa el preservativo. No, y bueno, cada vez ese menos es el lo usa. problema, Ese es claro. el problema. Y sí. ¿Ves que, Pero el preservativo de nuevo, ahí es donde estamos de La acuerdo estamos que la enseñando, educación enseñando. sexual es completamente fundamental. Es Estamos fundamental, totalmente de acuerdo, y fundamental. con todos los puntos y que es dijiste, ¿eh? importantísima. El único planteo, de nuevo con lo de la modificación, es que... Pero, sí, Sí. perdón, una consulta. Con relación a la difusión de métodos de anticoncepción, no tiene ningún problema. Ningún problema. No, ningún problema. El problema es la libertad. El problema claro es la libertad. O sea, tanto de una escuela de gestión pública como una escuela de gestión privada tendrían que tener la libertad de enseñar, así como, perdón, ¿no? Pero como vos te podían enseñar la historia en mi época. Bueno, mirá quién se lo digo. Si una perspectiva unitaria y una perspectiva Sí. de los federales, Sí. acá es lo mismo. Vos agarrás y yo te voy a dar la educación sexual desde una perspectiva humanista o desde una perspectiva o O decir, ideología de hoy vamos género. a aprender esto Y desde yo- esta perspectiva, la semana que viene lo aprenderemos de la desde otra. otra, Ahora, la eso semana que queremos viene libertad, es o eso. sea, en Ahora, realidad lo que Es el estamos espacio hablando. para que todos puedan Sí. compartir, porque Y Pero por perdón, supuesto, la sin discriminación No, de porque ningún es que tipo. aún la ¿eh? medicina tiene una perspectiva. Claro, también. Está bien, pero perdón, Claudia, hasta ahora es una ley del 2006. Seis. ¿Se aplica o no se aplica? Es una ley que se aplica con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque han habido una cantidad de vaciamientos en la aplicación de la ley y porque justamente todavía hay mucha resistencia por parte de toda la comunidad educativa para que se aplique. Pero justamente es una resistencia que está fundamentada desde el desconocimiento, cuando particularmente en jornada extendida, cada vez que se abre un espacio de educación sexual integral, se convoca a la comunidad educativa, se plantean los temas a tratar, cómo van a ser las actividades, las dinámicas desde ahí, y siempre es bien acogido el espacio de educación Bien. sexual integral justamente porque los niños y niñas lo requieren, lo piden. De hecho, en las últimas pruebas a ver, 8 de las cada 10 aprender. niños y niñas
pidieron... Las aprender, perdón. Claro. Pidieron justamente tener educación sexual integral en Me las queda un escuelas. minuto, le voy a dar Sí, un lo minuto más a cada uno. importante Un para mí minuto. es que existe un gran proyecto que acompaña a la SAP de prevención del embarazo no intencional, que está La SAP es la Sociedad Argentina, Sociedad de Argentina de Pediatría. Pediatría, por Una lo vez. cual este proyecto que está realizado en colaboración con el Ministerio de Educación, de Desarrollo Social y de Salud, promueve justamente todos aquellos aspectos que tienen que prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia. Bien. Y señala estas cosas que yo dije. Tengo un minuto, no puedo seguir, Un minuto doctora. nada más. Lo que sí hay que respetar, que una vez que una niña de menor de 15 años se detecta una situación de abuso o de violencia, esta chica tiene la alternativa de elegir la interrupción legal del embarazo. Eso es otro A tema su ya. vez, como Te fuiste. toda adolescente que tiene en riesgo su salud por consecuencia de este embarazo, tiene la posibilidad de elegir la interrupción legal del embarazo. Y ustedes dicen que eso tiene que estar dentro de lo que Esto es se educa. también parte Bien. de la educación sexual. Ahí ya no están de acuerdo. Es ley. No, Tenemos quiero un minuto, decirte, me no parece es que- ley. Bueno. pero- Digo, Sí. yo personalmente, Vamos al tema, claro, vamos al yo tema. personalmente creo que algo importante en relación a la ley de educación sexual es entender de que no se puede, no se va a solucionar un tema haciendo una cajita y metiendo distintas cosas en la caja. La marcha del domingo y las que vendrán después no son por religiosos, no tienen que ver con que la gente, el otro día también fue una charla, no es que en el norte, porque hay más iglesias de esta o esta, hay más embarazo adolescente. Me parece que es muy simplista y me parece que niega la realidad. Y es que los grupos confesionales son los que están día a día en la calle. Bueno, pero sirviendo donde es y más fuerte la apoyando. iglesia hay más embarazo no deseado. También es donde hay más pobreza. Entonces También podríamos es donde hay aplicárselo a más la pobreza. pobreza, sí, También, claro. Sí. digo, también es donde hay las redes de trata de personas más grandes. Bien, bueno, Bien. debate está Bueno, me abierto. tocaba a mí unas no, palabritas. no, es que Bueno, ya- yo también me gustaría un toque cerrar también, como quiero cerrar. la importancia de la implementación de la ley tiene que ver con que Exacto. se creen ámbitos educativos y que Sí, existan sí. ámbitos educativos Sí. De acuerdo. inclusivos y Totalmente. además respetuosos de la diversidad. Bien, perdón, Totalmente. Liliana. Y una Incluyendo cosita a la que hablamos familia. con hay ella. que meter a la familia. En conjunto Y hay con que toda la ayudar, comunidad y educativa, la sociedad porque- tiene que poder generar espacios Gente, para me que los quedé sin padres tiempo. Y tengan una un cosa rol. que Perfecto. coincidimos Los con ella, padres igual que tiene que ver y las con el- madres No, que sí, tengan sí, inquietudes madres y con padres. respecto a la Es un con global. respecto Ella puede justamente hablar, yo a también. la implementación se pueden acercar a las escuelas y los Bien, canales de perdón, Pará, diálogo pará un minutito, están que yo tengo que decir una abiertos. cosita también, Sí. que coincido plenamente también con la doctora Pascualini, que en realidad el problema es un problema de presupuesto. O sea, si la educación no tiene no, el presupuesto, presupuesto va a existir a partir con de la ahora. Hay un educación, proyecto sí, muy pero no grande. solamente para la educación sexual, para la educación en general, los Bien. chicos no saben leer, no saben escribir, no saben sumar, no saben Me restar, tengo que ir, ¿cómo van me a tengo que ir. entender? Enseguida volvemos aquí en 50 minutos, verán que es un debate apasionante. Ya volvemos. Disculpe.